Bienvenidos amigas y amigos a esto que es Tapa Blanda, un podcast sobre libros, autores y el placer de leer. Mi nombre es Yamil Salinas Martínez y los voy a acompañar a lo largo de este primer episodio para hablar de un verdadero grande de las letras. El maestro de la crónica periodística. Estamos hablando de Ryszard Kapuscinski. Comenzamos. Kapuscinski nace en 1932 en el seno de una familia bastante modesta en Pinsk, un pequeño pueblo de provincias que es hoy parte de Bielorrusia, en el extremo oriental de Europa. Desde muy pequeño vivió en carne propia lo duro de un mundo en guerra, ya que en aquel entonces su pueblo, Pinsk, era parte de Polonia y el territorio cambiaba de manos ante el menor conflicto, el hambre, la pobreza y la invasión soviética. Temiendo una deportación a los gulags, a los campos de trabajos que la Unión Soviética estaba ya montando en el este, su familia se traslada a Varsovia, donde pasa allí la mayor parte de su infancia. Las limitaciones en su familia eran muy duras y muchas veces diría a lo largo de su carrera como escritor que podía entender perfectamente la tristeza, el desamparo de la pobreza en África porque él mismo la había sufrido en carne propia en sus años en la Polonia de la Segunda Guerra. Durante su adolescencia consigue colaborar con algunos periódicos y revistas estudiantiles, cubriendo eventos deportivos y universitarios, donde ya comenzaba a demostrar su talento para las letras. En su trabajo de fin de carrera, Kapuscinski se gradúa en Historia en la Universidad de Varsovia. Dejaba entrever cierto espíritu desafiante ya entre las estructuras de poder. Su relato de las condiciones de trabajo de los obreros que estaban construyendo un nuevo barrio en las afueras de Cracovia no gustó nada al hermético Partido Comunista de entonces. A partir de allí, y ya como reportero del Standard Młodych, el periódico de las Juventudes Comunistas de Polonia, viaja en 1956 a la India, en el que va a ser su primer contacto con el mundo exterior, con Occidente, ya que prácticamente no había salido de Polonia. En ese primer viaje, en el que lleva como equipaje solamente un diccionario de inglés y una copia de Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway, comienza a fraguar su estilo y personalidad como reportero y escritor. Más adelante, su trabajo lo llevará a ser testigo de los grandes momentos políticos del siglo XX. La descolonización en África, la emergencia de los nuevos movimientos políticos que surgieron tras la Revolución Cubana en América Latina, el auge y la caída del comunismo en la Unión Soviética y el bloque oriental, y el ascenso del Islam en la política de Oriente Medio. El resto ya es historia, más de 40 libros, muchos todavía sin traducir aún al inglés o al español, no solo de crónica, sino también de ensayo y poesía, premios y distinciones, como por ejemplo el Príncipe de Asturias que recibe en 2003. También supo estar Kapuscinski entre los favoritos para el Premio Nobel de Literatura, que evidentemente nunca llegó a ganar. En aquellos años era todavía más extraño entregar el Nobel a un periodista, y paradojas de la historia, una casi paisana suya, Svetlana Alexievich, es reconocida en 2015 con el Premio Nobel de Literatura. La vida de Kapuscinski no estuvo exenta de polémicas y de sospechas, comenzando por su errática vida familiar y sentimental, producto de vivir fuera prácticamente toda su vida. Tuvo dificultades con sus mujeres e hijos. También se tuvo la sospecha, luego confirmada, de haber colaborado con los servicios secretos de la Polonia comunista como informante en sus viajes al extranjero. Su estilo al escribir también levantó polémica. Muchos aseguran que, para dar más espectacularidad a sus relatos, quitaba o ponía hechos o entrevistaba a personas que luego desmintieron haber estado con él, entre otras cosas. Hay 2 o 3 libros que se dedican específicamente a rastrear estos hechos, y uno de ellos, el que es para mí el más completo, escrito por su amigo Artur Domoslavski, confirma y también refuta algunos de estos mitos. Pero bueno, pasemos. Si bien hablar de Kapuscinski es hablar indudablemente de periodismo narrativo, también supo meterse en otros géneros, como por ejemplo el ensayo, donde reflexiona en Los cínicos no sirven para este oficio, un libro dedicado al rol del periodismo y de los cronistas y los reporteros.
O también, por ejemplo, podemos conocer sus memorias, pequeños fragmentos y reflexiones que él llamó lapidarios, publicados en 6 libros, o acceder a su obra poética traducida de forma completa al español, o incluso a su obra fotográfica, también publicada en distintos libros. Y bueno, ya estamos llegando al final de este primer episodio y no quería terminar sin hablar de, a quién le va a gustar leer a Kapuscinski o a quién recomendaría leer a este autor. Como dijimos antes, hablar de Kapuscinski es hablar de crónica o de relato periodístico, así que es indudable que a quienes más les recomendaría leerlo es a los periodistas o a los trabajadores del oficio de la comunicación. Puede sonar un poco obvio, pero es así. No sé la verdad si se lee o se estudia en los talleres o cursos de narrativa, pero para mí es una referencia obligada. Pero bueno, más allá de los periodistas o la gente de este oficio, leer a Kapuscinski seguro va a ser también interesante para aquellos amantes de la historia contemporánea, la política internacional, los conflictos, el arte y la cultura. También, ¿por qué no?, para los que gusten de la literatura de viajes, sobre todo a los destinos exóticos, ya que cada libro de Kapuscinski es un viaje en sí mismo. Así que si aún no leyeron a Kapuscinski, se están perdiendo uno de los grandes testigos del siglo XX. Pueden empezar por cualquier libro, aunque mi recomendación es hacerlo por Otro día más con vida o Ébano. Y en español la mayoría de los títulos los van a encontrar publicados por Alfaguara, y en inglés hay unas ediciones muy bonitas de Penguin. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de este primer episodio de Tapa Blanda, y en la próxima entrega vamos a dejar la crónica a un lado y nos vamos a meter con un escritor de culto. Vamos a hablar de Haruki Murakami. Les dejo un saludo a todas y a todas. Hasta la próxima.